Hola a todos, en esta ocasión vamos a comentar algunas partes del banquete de Platón, este texto de su etapa de madurez, pero vamos a hacer énfasis especial en el momento en que Sócrates sostiene el diálogo con Diotima. Antes que nada, decir que en este trabajo vamos a tener estos tres elementos que van a ser como la columna que va a darle el cuerpo, la estabilidad del orden a este vídeo. El primero es algunos aspectos de la vida de Platón, otros va a ser la visión del texto, una visión muy general de lo que trata y comentarios analíticos, digámoslo de esta manera, a unos fragmentos que me parecieron interesantes, puesto que me he tomado la licencia de usar otras traducciones. La traducción por excelencia, digámoslo así, para utilizar como base es los volúmenes de la editorial Gredos, el tercer volumen donde se encuentra el banquete. También pues he tomado las traducciones que se encuentran en la página del proyecto Perseus, que es un proyecto donde se encuentran textos filosóficos, textos antiguos, griegos. También se puede encontrar una especie de diccionario de términos que pues le das al término y no te va a dar ese término en cuanto tal, sino que te va a mostrar el término como se buscaría propiamente hablando en un análisis morfológico. También alguna que otra página como puede ser el Wikisource, que es esta rama de la página de la Wikipedia, donde se encuentran textos originales, que coincide igual que con el del proyecto Perseus. Y también algunas que otras traducciones propias del rumano. Una traducción del italiano de Marsilio Ficino a rumano, también un comentario, es como una especie de diálogo, lo vuelven propiamente un diálogo esta parte, y dos materiales que por lo general suelen usarse para darse, por decirlo así, la traducción totalmente directa, que tienen algunas variaciones en cuestión de términos, en cuestión de la escritura, aunque pues eso es algo que antes de iniciarlo, ese momento de los fragmentos, lo voy a comentar sucintamente. Pues bien, para lo de la vida de Platón, antes que nada, esto es un aspecto muy por encima. No planteo hacer una revisión biográfica, ¿vale? Esto yo creo que es como lo más necesario para entender a grandes rasgos la parte de la vida. Si se desea buscar propiamente la información de la vida de Platón, lo que yo recomendaría personalmente, primero es la historia de la filosofía de Giovanni Reale y Dario Antiseri, el tomo de la filosofía antigua, la filosofía pagana antigua, por lo menos este que es el que tengo, que es con la editorial San Pablo y la Universidad Pedagógica Nacional, han creado han hecho esta unión y pues han tomado los libros originales del italiano, los han traducido. También para poder tener algo de visión un poco más crítica, en razón de tener diferentes fuentes, tenemos el tomo uno de Copleston, también tenemos lo que es Historia, Filosofía y Tommy Eden de Tatarkiewicz, un historiador y filósofo polaco. También lo que viene a ser la Historia, Filosofía y Starożytnej y Sredniowiecznej de Agnieszka Kiepska, que es una profesora que ha estudiado esta cuestión y ha nombrado en ese texto, en ese trabajo, a diferentes autores, dando como que este valor crítico que se necesita de poder comparar diferentes elementos que se puedan llegar a presentar. ¿Vale? Entonces, antes que nada decir, Platón nace en Atenas cerca del 428 al 427 y fallece en el 347. Tatarkiewicz sí da una claridad diciendo que es en el 427 que nace. Pero bueno, son disquisiciones que se van presentando entre los historiadores, pero que no tiene como que mucha relevancia, no quita ni pone un año más, un año menos.
El nombre de pila de Platón era Aristócles, pero se le da este nombre por su contextura física. Se dice que su maestro de gimnasia le dio este mote, porque tenía esa parte anterior de los hombros, la parte de atrás, donde quedarían los omóplatos, era muy amplia, muy grande. Entonces el de los omóplatos grandes, el de los hombros grandes, era por eso, y de aquí ya se intuye también de que Platón tenía una cercanía a la actividad física para que se dijera que era su maestro quien le había puesto este mote. Pertenecía a una familia acomodada, una familia aristócrata. Sus padres eran Aristón y Perictione. Su padre decía que venía de la estirpe de Codro, rey de los áticos, y su madre decía que venía de Solón, un poeta político que tiene influencia filosófica en cuestión de también la legislación, la creación de leyes y su influencia. Su vida y su pensamiento, su escritura, se puede clasificar en 4 partes: la juventud, la transición, la madurez y la vejez. El banquete pertenece a madurez. Bueno, de juventud o la etapa socrática se le podría decir, son diálogos que tratan temas propiamente socráticos y se centran en definiciones de conceptos como la piedad, la mentira, la amistad, virtud y si ésta se puede enseñar o no. Entonces, pues aquí tenemos lo que viene a ser la apología, el Critón, Protágoras, Trasímaco, entre otros. Luego tenemos la etapa que nosotros diríamos de transición, que pues esto se da cuando se realiza el viaje a Sicilia, cuando está en Cirene, cuando funda la academia en el 387 y aparece junto con temas que tienen reminiscencia socrática, pero que ya se comienza a hablar propiamente de temas platónicos. También hay influencias órficas, temas que se presentan con una influencia pitagórica. Aquí ya vemos la inmortalidad del alma, primeras alusiones a las ideas y la reminiscencia, entre otros. Y aquí pues encontramos el Gorgias, el Menón, el Hipias Mayor, Menéxeno. Luego sigue la época de madurez, donde ya podemos decir propiamente que se desarrolla por completo la teoría de las ideas. También trata temas como los argumentos para la inmortalidad del alma, teoría de la reminiscencia, dialéctica ascendente, el amor, la filosofía política. Y aquí es donde tenemos elementos por los cuales reconocemos en la filosofía de Platón, que viene a ser el mito de la caverna, el mito del carro alado. Aquí pues encontramos el banquete, encontramos el Fedón, encontramos la república, encontramos el Fedro. Ya luego al final, lo que llamaríamos la época de vejez, es donde se menciona ya que se incluirían los otros 2 viajes a Sicilia que ha realizado, ha revisado su teoría de las ideas, y esta pues ve que pierde dimensión ontológica en favor de una interpretación lógica. Sócrates ya no es el personaje principal, habla de las dificultades de la teoría de las ideas, el tema de lo que es uno y lo múltiple, la participación, una dialéctica como división de conceptos, una cosmología platónica, el demiurgo, lo que sería el alma mundi, la causa final, el devenir, entre otros. Y aquí pues encontramos el Teeteto, Parménides, sofista, político, Filebo, Timeo, Critias, leyes y Epínomis. Y pues como último dato así tenemos que se dedica en sus últimos años a dar clases en la Academia de Atenas. La visión del texto, estos son unos rasgos muy generales. Intentaré hablar de otros para tratar de dar un poco más de crecimiento y de enriquecimiento a esto. Porque tomar estos puntos aquí, estos 6 puntos, sería algo muy pobre, sinceramente. Entonces, vemos que el texto inicia, para contextualizarlo, está en un diálogo con Agatón. Está en una reunión, está en una fiesta, por eso el nombre de banquete, simposium en latín, o de symposium en inglés, que no conservan una palabra propiamente porque dicen de party, pero la fiesta no quedaría muy bien, digámoslo así. Entonces pues dice que inicia con la historia que le cuenta Sócrates a Agatón, de cuando él escucha un discurso sobre Eros de parte de Diótima. Tengamos en cuenta que Sócrates ha escuchado este discurso que ha dado Diótima sobre Eros,
y ha ido a interpelarle. ¿Vale? No se queda como que lo ha escuchado y ya está, y lo va a transmitir como si fuera cual grabadora, sino que va a preguntarle y pues es en este diálogo que nosotros vemos como que Diótima tiene muchísimos más elementos para hacerle mostrar cosas a Sócrates. Por lo general, cuando veíamos el texto del Gorgias, pues era Sócrates quien estaba preguntando a Gorgias para tratar de hacerle salir de esas aporias, de esos caminos sin salida, de esos callejones. Pero aquí nos damos cuenta en este texto, quien lo quiera tomar completamente para leerlo, que pues Diótima ha salido mucho mejor y le ha salido al paso, ¿verdad? Este inicio, el 201 D, que es desde donde vamos a tomar, es el cierre de la intervención que se da en el 199, una intervención que comienza Sócrates, donde se supone que comienza a seguir, bueno, comienza no, que sigue hablando con Agatón, y pues bueno, después de esto, de que le ha dicho esto, comienza esta parte, donde le cuenta, donde le relata esto. El texto hace una mención de lo que será esa intervención de Sócrates, haciendo una descripción de Eros y su obrar. Eso lo vemos en el puro principio. Vemos de que si tiene en cuenta lo que ha dicho, como lo ha dicho Agatón, pues lo que mejor puede hacer es comenzar a describir a Eros y cómo actúa, cómo obra, en base a lo que ha hablado con Diótima. Se tiene en cuenta el papel importante de Diótima como sacerdotisa con el fin de fundamentar su figura en el diálogo. Esto es algo muy común que suele suceder actualmente, diciéndolo así, en el estudio, digámoslo así, de una exegética, de un rigor científico para explicar los textos. Puesto que no es que fuera una previsión de Platón, de que en el 2020 va a haber alguien que esté subiendo un vídeo a YouTube hablando de esto, no, sino que resulta que para poder dar un fundamento real se logran mencionar ciertos personajes. Hay historiadores que discrepan de la existencia propiamente de Diótima. Hay otros que dicen que es verdad. Hay unos que fundamentan su existencia y otros que no en un mismo hecho. Resultó que hubo una época de un virus, una pandemia, no diríamos, una plaga, una epidemia, una enfermedad que comenzó a arrasar con el pueblo griego. Resulta que más o menos esta historia pasaron 10 años y luego se enteró Sócrates. Resulta que se dice, según la tradición, que Diótima, una sacerdotisa, ofreció sacrificios a los dioses con el fin de hacer que ellos, pasado un tiempo, luego de 10 años, pudiera acercarse esta epidemia, por decirlo así, y hacer lo que tenía que hacer. Pero que diera un lapso. O sea, estamos hablando de que fue un tiempo de preparación, bien para prepararse de que van a morir, bien para prepararse de que tenían que buscar elementos para cuidarse, para tratar de cuidar de ellos, de los ciudadanos. Sucedieron 10 años, luego otros 10 años y pues esta historia que la escuchó Platón la mete ahí porque también da en el momento de existencia de Sócrates. También entendamos que hay muchísimas discusiones sobre si Sócrates existió, si Sócrates no existió, que Sócrates es un personaje inventado por Platón, todas estas cosas, pero a fin como logra suceder en otros tipos de exégesis, hasta con los que dicen de que es que tal personaje o tal otro personaje existió o no existió en la Biblia, cosas así. Pues la cuestión es de que propiamente si existió alguien, necesariamente existió alguien llamado Platón. Ahora, atribuirle todo lo que dice, perdón, Sócrates, si existió alguien que se llamaba Sócrates. Ahora, atribuirle que propiamente esa persona a la que nos referimos es la misma y coincide con un personaje real que hizo lo que dice que hizo Platón, ahí ya es la cuestión. Pero dudar de la existencia o inexistencia de Platón en persona en cuanto tal, no. Propiamente sí existió. Que se refiera es otra discusión. De ahí que, bueno, me había ido un poco por las ramas, pero que Platón lo que hace al mencionar a Diótima en este texto es para fundamentar el diálogo que tiene Sócrates con Agatón en un momento del espacio, en un momento del tiempo. En el desarrollo del texto plantea Diótima la deidad daimónica de Eros,
Esto es una idea que se va a ir desarrollando poco a poco, poco a poco, poco a poco, y que se va a ir retomando en unas partes. Porque en el texto las traducciones van a mencionar a Eros como persona, por decirlo así, como un personaje. Eros le van a dar el nombre, otros le van a dar el nombre del amor, así como así la traducción en inglés por lo menos se va a referir a love, que es amor, y luego al beloved, al amado. Entonces es una cuestión de que para poder discernir un poco, ya adelantándonos un poquito, va a ser difícil por esta cuestión. Pero bueno, no importa. Lo que sí vamos a ver es de que Diotima plantea de que Eros tiene cierta divinidad, pero también cierta humanidad cuando menciona el origen de él, de que su padre pues un dios y su madre que era una pobre. No se especifica si propiamente humana, si era mortal, aunque en el desarrollo en que da Sócrates y también lo que da a entender de la indigencia que sufría esta mujer, se da a entender de que propiamente estamos hablando de un humano, porque si no, no estaríamos haciendo esta división de entre divinidad y humanidad en cierta manera. Pero pues plantea Diotima que Eros, prácticamente podemos decir de él, que tenía la función del daimón. El daimón se vino a traducir y se vino casi que a condenar ese término posteriormente con lo que viene a ser demonio. Suena similar y viene de lo mismo prácticamente, pero resulta que daimón hace alusión al espíritu, a lo espiritual, a un espíritu, lo que nosotros denominaríamos en la metafísica, según por ejemplo Aristóteles, que habla de esos seres intermedios que hay entre nosotros y la divinidad, entre, digámoslo así, esa deidad, ese Dios, son criaturas espirituales, que bueno, Aristóteles dice que su esencia es lo que limita a su ser. El que son ángeles limita que sean ángeles y no sean Dios, o sean persona, o sean gato, perro, piedra o girasol, para que lo entendamos así. Entonces, en ese punto intermedio, que funcionaría como un puente, eh, coloca Eros. Entonces, el daimon viene a ser como un espíritu que nosotros lo representaríamos en cierta manera como un espíritu tipo el figurín que se te hace a un hombre al hombro izquierdo al hombro derecho para aconsejarte lo bueno y lo malo serían como los daimones. Uno te dice cosas buenas, el otro cosas malas, pero en Eros fundamenta lo bueno, porque relaciona lo bueno con lo bello. Y Eros, por su actividad, por su valentía, por su forma de ser, según lo propio de las tradiciones griegas, se dice que era bueno. Entonces, siendo bueno, es bello. Y también por el origen de su padre, que por su deidad era bello. Mm, Después de esto, el punto que va a plantearse para hablar de esto es que se da algo medio entre lo bello y lo no bello. Van a verse muchas contraposiciones. Luego se va a ver los que son sabios y los que son ignorantes. Aunque bueno, las traducciones literales de la palabra ignorantes más bien sería estúpido, pero que se entiende. Los que tienen el conocimiento y la falta del conocimiento, se está en ese punto medio y la razón es ir en búsqueda de lo que es bueno. Y de aquí que se hable de que solo en lo que es bueno y bello se puede dar la existencia. Aquí si nosotros queremos hablar desde una visión metafísica tipo aristotélica, ya por lo menos tenemos parte de lo que vienen a ser los trascendentales. Porque cuando se comienza a hablar de que esto tiene que ser así y así, y siendo esto así y así decimos que existe, es la relación de la convertibilidad que poseen los trascendentales, lo bueno, lo bello, lo único, bueno, bello, único y verdadero, con el ser. Eh, Convertuntur inter se. Convertibles entre sí, entre estas cinco palabras, los cuatro trascendentales y el ser. Entonces, aquello que es bueno es bello, y aquello que es bello es bueno, y aquello que es bueno y bello se dice que existe porque son, no porque no son. Entonces ya esto es una visión metafísica de lo que viene a ser la relación de lo bueno y lo bello con lo que existe. ¿Verdad? Ya después se va a ir dando como que en el desarrollo, no lo he puesto acá, pero sí que lo comento. Después se comienza a ver una visión de que solo es una visión
aplicada de lo bello a la realidad, al fundamento, se puede hablar propiamente de una belleza con rigor y una búsqueda de esta con rigor. Y aquí podríamos decir, bueno, pues si lo está aplicando al contexto social y a la relación de la familia y de los ciudadanos que la conforman, los grupos sociales, ya hablaríamos de una aplicabilidad de esta visión de la belleza a la política. Luego también vamos a ver el desarrollo ontológico, de cómo se da como que ese ascender de las cosas bellas que nosotros tenemos, que se nos presentan, aquello que ya no podemos decir que es que se pueda tocar, que se pueda poseer físicamente, pero que sí es entendible. Se diría que no es que no sea entendible, sino que, perdón, no es que no sea tangible, sino que es inteligible. El comentario analítico a los fragmentos, he usado estas traducciones. El volumen 3 de los diálogos de Platón, que está en Gredos, Platón, Banquetul so despre iubire, traducción al rumano de Petru Creția. También he usado Banquetul so despre amor, Dialogetic, traducción al rumano de Adrián Bichusca. Bueno, la cuestión es de que usar iubire es como lo más correcto si vamos a hablar propiamente en rumano. Usar amor pues viene a ser el préstamo latino de amor amoris, pero pues no difiere mucho, se entiende lo que quiere decir. El otro que es Platón Banquetula Supra Iubiri de Marsilio Ficino, que es la traducción original del italiano al rumano de Cesar Papacostea, un traductor muy famoso del siglo pasado. Traducción y comentarios de este libro pertenecientes a Sorin Ionescu, Nina Fasson, Instituto Italiano de Filosofía y Societate Romana de Filosofía. Lo que les comentaba al principio, el proyecto Perseus, Platos, Symposium, y en el Wikisource, que es el Symposium de Platón. Y comenzamos con el mero inicio, diríamos. Y decimos que, pero voy a dejarte por ahora y os contaré el discurso sobre Eros que hoy un día de labios de una mujer de Mantinea, Diótima, que era sabia en estas y otras muchas cosas. Aquí las diferencias que vamos a encontrar primero, cabe aclarar, la estructura va a ser así, el texto en español al principio, luego las 3 traducciones propias del rumano, luego la traducción griega o en inglés primero, no importa, pero va a ser en una segunda diapositiva, y luego la siguiente, la que le seguiría, digámoslo así. Entonces, tenemos en cuenta que aquí hay una cuestión, y es que tengamos que dice Kaise men ge ede easo. La traducción propiamente hablando, literal, sería and now I shall let you, ok, nada más, o sea, solo se da este punto como la traducción exacta, pero voy a dejarte por ahora. La traducción en español es la más fiel en este momento, y las dos últimas en romano, te las acompetine. Pero resulta que el segundo cuadro tiene como que una cuestión un poco curiosa, ¿verdad? Esta traducción que nosotros atribuiríamos a Creția y la traducción del Perseus, del proyecto Perseus, da algo a entender. El Perseus dice que lo va a dejar solo, evidentemente no es solo físicamente, no es que si no ya terminaría el diálogo ahí, sino que ahí ya tendríamos que aproximarnos con la visión que da Petru Creția, que es dejar en paz, ¿vale? Esto es una disquisición, es un poco bastante insignificante, pero es como para dar a entender de que en orden a la traducción literal hay veces hay términos que se colocan como añadidos, como glosas, para poder dar a entender un poco lo que quiere decirse. Por ejemplo, aquí algo que transmite prácticamente el mismo mensaje pero difiere muchísimo es que cuando se está hablando se dice que se escuchó un discurso de Eros que provenía de los labios de una mujer de Mantinea.
Diotima, que era sabia en estas y otras muchas cosas. Entonces, pues la primera traducción nos damos cuenta que ya tiene unas cuantas diferencias, igual que las que están en inglés y el griego. No estaré leyendo las traducciones en griego, sinceramente. Voy a centrarme en las otras, que me parecen que son las que tienen la verdadera miga, la verdadera chicha o enjundia, diríamos. Entonces, decimos que se traduce como y os contaré el discurso sobre Eros. Pero la traducción de Cretzia tiene algo muy curioso. Y es que usa una partícula que no diríamos que se encuentra, que es para hacer una contraposición de hechos. Cuando dice en cambio, si lo tomamos en un todo, diríamos como una partícula para dar un puente, primero quiere contraponer dos hechos. Cuando estaba hablando en el 199b y termina esa intervención. Y luego dice algo que también difiere mucho en las traducciones, y es que en español se dice que él contará algo. En rumano, en la primera traducción, decimos que o să încerc, intentaré, ¿vale? Esta es la forma informal, la forma de diálogo que se suele usar en el rumano actualmente, que es el subjuntivo, el conjunctiv, en rumano conjunctivul, eh, más la letra O antecedida, ¿vale? O la partícula del conjunctiv y el número, singular, plural de primera, segunda o tercera persona. Con eso se construye el futuro. Ya aquí quiere dar una imagen de que propiamente es un diálogo. Aquí ya viendo esto, esta manera de hablar da a entender que es un diálogo. Si nos tomáramos con la lectura propia en español, entenderíamos que es un poco difícil porque el hecho de usar el os, la segunda persona del plural, que es una muestra muy propia de respeto que ha caído en desuso, es muy clásica del español, pues da a entender que aunque es un discurso con otra persona hay cierta diferencia, cierto nivel. En cambio, el Osoncherk se puede usar indistintamente, pero da una igualdad de nivel, ¿vale? Luego en las otras traducciones, que comenzando que dice que te dejaré a ti, bueno, dice vreau să spun despre Eros un cuvânt pe care l-am auzit odată din gura unei femei din Mantineia numită Diotima. Eh, quiero deciros, o quiero decirle a usted, más bien la traducción más precisa, vreau să vă spun, que sería quiero decirle a usted, quiero hablarle a usted sobre Eros, una palabra la cual escuché una vez. Y aquí hay una diferencia que ya no estamos usando un día. Bueno, son diferencias para tratar de cimentar en un momento del tiempo anterior. Pero bueno, o data una vez de la boca de una mujer de Mantinea. Entonces, diferencias que uno encuentra, que las otras traducciones nos hablan de que procede de la boca, de los labios, que bueno, se entiende, pero hay una cuestión que deja mucho que pensar, y es que la traducción de Creția, a la que estamos comentando al principio, dice că dim stă în putere să vă învățizești vorbirea despre Eros pe care am auzit o cândva de la o femeie din Mantea, Diotima. Bueno, aparte de la diferencia que se puede decir de Mantinea, Mantineia, Mantinea, ya no se hace énfasis de que procede de los labios de ella. Más que nada para dar énfasis de que al mensaje. No tanto énfasis en la persona, sino en el mensaje. Aquí lo podemos entender porque ya no estamos hablando de el lugar de donde proceden, como dándole importancia del lugar de origen, centrándonos en el punto de partida, sino que nos estamos centrando en el camino o en aquello que sale del punto de partida. Entonces, que dice que cuando escuchó unas palabras de la mujer de Mantinea, Diotima, y decimos, Diotima que era sabia en estas y otras muchas cosas. Aquí hablamos Diotima care știa multe
numai despreros, chiche despreato te alte locuri. Entonces, aquí ya hay una diferencia en varios aspectos. Primera, decimos en español que era sabia en algunas cosas, que tenía el conocimiento, pero la traducción que se usa al rumano, la primera traducción, perdón, da algo de curiosidad, y es que está usando un verbo imperfecto, ¿vale? Un verbo que demuestra que es una acción que se realizó en el pasado, pero no tiene continuidad el efecto de la acción realizada porque no se terminó, no tiene un efecto en el presente. Nosotros lo vemos cuando decimos, por ejemplo, eh, yo plantaba un árbol o yo planté un árbol. Sí, estoy hablando de que hice algo, pero no me dice mucho el decir eso. Es decir, se sabe la acción que se ha realizado, pero no me dice si ya la terminé. Eso es. O no me dice en qué momento, porque el plantaba es más usado en un término circunstancial. Yo hacía esto cuando tal cosa. El que suele terminar en la vocal, por ejemplo, planté, eh, más que todo viene a hacerse referencia al hecho. En cambio, lo más propio sería usar un perfecto, que sería yo he plantado, yo había plantado, ¿vale? Que quiere decir que la acción terminó, pero que tiene, como ha finalizado y ha llegado a su perfección, tiene continuidad en el futuro. Porque yo puedo decir yo plantaba un árbol, pero me tuve que ir. O yo planté un árbol, planté una planta y luego no sé qué pasó con la planta. En cambio, se la llevó el viento o algo así, se la han llevado, la han pisado. En cambio, el decir que yo he plantado, yo había plantado, aunque bueno, la había no tanto porque ya se da, bueno, es un poco más dubitativo, pero yo he plantado un árbol ya implica el hecho de que estamos hablando de una acción que se realizó en el pasado y que tiene permanencia en el presente. Además, bueno, volviendo a la traducción, que lo digo porque el shtia es la versión, el modo imperfectivo de lo que viene a ser el pasado simple, lo conoceríamos nosotros, el pretérito imperfecto. Diotima, la cual sabía mucho sobre Eros. ¿Vale? Aquí ya está dando un punto para decir sobre qué sabía. Es verdad que se dice que se va a hablar sobre Eros y la que va a hablar es Mantinea, pero Diotima de Mantinea. Pero pues dice que ella sabía de estas cosas y muchas más. Pero el énfasis que se quiere dar sobre qué sabía se ve claro aquí. Y luego dice, "Así desprátate al te lo creeré". Y de más cosas sabía. Esta primera traducción ya nos viene a decir de que en español sí que era sabia, pero en la primera traducción al rumano nos viene a decir que sabía, la cual sabía cosas, pues sí, pero es que cualquiera puede saber cualquier cosa, y eso no es garantía de ser sabio. Entonces ya hay como que ciertas diferencias que nosotros vamos a ir viendo. La tercera traducción, que ausido data dengura unifemeitin mantineia numita diotima, înțeleaptas întrebările, amorului și în multe alte direcții. Aquí, igual que es lo mismo que en la última traducción que es en numita diotima, înțeleaptas în cele ale dragostei și în multe altele, vamos a tener en cuenta estas dos para explicarlas. Aquí ya no se está hablando de que Diotima era sabia o que sabía cosas, sino que era entendida, conocía, le sonaban las cosas, tenía una relación por su profesión, pero poco más. El ser entendido no es una garantía de ser sabio o de saber, de decir que sabía yo algo, mucho menos es garantía, porque prácticamente yo puedo estar en un colegio y yo puedo decir, sí, soy entendido de tales temas, yo qué sé, trabajo como profesor de filosofía y conozco a alguien que trabaja como profesor de francés y estamos en la misma área, por decirlo así, aunque bueno, sociales y humanidades
no suele tener una relación, sino más que todo en la universidad, pero digamos que está agrupado en el mismo punto. Sí, sí, estoy entendido en ciertas cosas, pero enterarme completamente del francés no, y viceversa. El profesor de francés no va a estar enterado de las cuestiones de filosofía. Entonces ya aquí ya vemos de que sí que en un principio se habla de la posesión del saber, luego estamos bajando un poco diciendo de que sabía cosas, pero ya luego estamos diciendo que era entendida, que no lo sabía, pero poco y más. Ahora una cuestión aquí es eh, que es curioso. Si nos damos cuenta, el discurso va a hablar sobre Eros. Y en el español, pues, dice que era sabían estas cosas sobre Eros. En la primera traducción al rumano pues, decía que sabía mucho sobre Eros. Pero en las otras dos traducciones dice que ella sabía sobre el amor. Y otras direcciones, otros movimientos, otros causas a los que podía llevar el amor. Y esa es la primera. Y luego la otra, también diríamos amor, que bueno, esto es por el préstamo de amor, de latín, aunque lo correcto sería dragoste, que es como la palabra propia, pero no difiere de mucho, ¿verdad? Ya que quisiéramos hablar propiamente, pues amor, tiene lo mismo que dragoste o que eros, una cuestión más física, a comparación de lo que viene a ser el agape, el amor tipo agapaico, digámoslo de esa forma, a contraposición del erótico, el amor latino a la caritas latina o el dragoste al iubire, ¿verdad? Son diferencias que pues si nosotros no le ponemos lupa a ello, pues poco vamos a poder entender de a qué se refiere. Aquí ya se está refiriendo a un amor mucho más físico, más pulsante, que en nosotros es más cercano. Y lo vamos a ver porque el desarrollo que va a tener el texto sobre las cuestiones de cómo considerar a Eros y un dios o un intermedio, aquí se ven reflejadas ya. And now I shall you let you alone and proceed with my discourse upon love, which I heard one day from a Mantinean woman named Diotima. On this subject she was skilled, and in many others too. Entonces aquí ya decimos de que Diotima sabía de esto. Iban a hablar sobre el amor, ya no van a hablar sobre Eros. Ese es el problema. Aunque Eros se traduce como amor, hay que distinguir a qué tipo de amor se refiere primero, para despersonalizar a este ente que sería Eros, este semidios, según cómo se desarrolla en el texto, pero pues no, cambiamos, decimos que ya no es Eros sino el amor, y hace que sea difícil de entender, porque no hay una claridad a qué nos estamos refiriendo, si a la persona o a esta sensación, esta acción que, digámoslo así, esta pasión. Creo que es activo, pero también se puede padecer. Y ya dice que Diotima en esta materia era habilidosa y en algunas otras más. Luego tenemos el fragmento 202 de E. Aquí es porque toma parte de uno, parte de otro. Dice, como en los ejemplos anteriores, dijo, algo intermedio entre lo mortal y lo inmortal. ¿Y qué sé yo, Diotima? Un gran demon, Sócrates. Pues también todo lo demónico está entre la divinidad y lo mortal. Ya habíamos hablado que pues entre esos planos, si quisiéramos decirlo totalmente material, lo intermedio y lo totalmente espiritual, el demon se encontraría ahí. Diríamos en cierta manera que el demiurgo es como una especie de demon en ese sentido. Aunque pues según las tradiciones griegas el demon viene a ser, o el daimon, viene a tener una influencia sobre la persona, como su guía espiritual, su consejero, algo así. Entonces aquí dice, un tremuritor si finza fuera de muerte. Dice, entre los muertos y los seres sin muerte, los inmortales. Sócrates, si c'è un hasta Diotima, Diotima, un mare daimon, Sócrates. Pentru ca tot ce este daimonic se afla entre Zeus y Muritor. Aquí ya vemos una evidencia muy propia del el préstamo que sufre de las lenguas eslavas, de algunas, y la influencia griega que se presenta, ¿no? En el rumano. Por ejemplo, ellos no tienen una palabra para decir Dios, sino que usan una composición
eh, que viene de esta influencia más eslava, más interna, que es Dumne, y Zeu, que viene a significar a Dios. Pero Dios como los dioses mitológicos o cosas así. Dumnezeu lo referimos a Dios, según el contexto romano lo referiríamos al Dios de la revelación judeocristiana, pero pues aquí las traducciones propiamente, para salvaguardar el respeto, esta cuestión de decir la divinidad y las divinidades, pues usa a Zeu. Pero pues es esta influencia que se ve de identificar el Theos que viene de Zeus prácticamente, ese préstamo que se toma para referirle a ello. Bueno, no es como mucho. Ah, de lo que quería hacer referencia viene en este texto. Con vorben magnainte dice, Chefan tremuritor sine muritor, chano medio tima, demon mare Sócrate, cashi este demonio lo finza entre Zeus y moritor. Aquí mm, vemos que hay una cuestión. Y vamos a ver el último. Con vorbe magnainte dice ya. Cheva un tremuritor sine moritor. Chano medio tima. Un daimon mare Sócrate. Cachish este daimono lo finza entre zeo y moritor. Sucede que bueno. Aquí decir cachi y ka es lo mismo. Vale, tomémoslo como sinónimos. ¿Qué? Pero pues resulta que en las traducciones de arriba, la primera dice se habla, se encuentra, digámoslo, se halla, ¿verdad? Pero el kashi, shi, diríamos que también. El shi es y, pero también se traduce como también. Que también es demonio. La segunda traducción traduce como demonio. Lamentablemente es una traducción muy mala, la traducción de Bichuska en este sentido, porque prácticamente estamos reduciendo lo que es el daimon al demonio. Un poco de confusión por la similitud de palabras, que difícilmente la podríamos algunos entender. Se llegaría a pensar de que estamos hablando de cosas diabólicas o cosas así, pero pues evidentemente no lo es. Es verdad que todo concuerda en que está entre lo divino y lo mortal, sí, pero lo más correcto es usar la palabra daimon. Además, es que hasta en español es evidente la diferencia. Una cosa es decir algo demónico y algo demoníaco. Aunque daimon se traduciría como demonio, no tiene la misma índole. Lo demónico o lo daimónico nos está hablando de una criatura espiritual, pero lo demoníaco nos está hablando ya de lo que diríamos el diablo, ¿verdad? De ahí el problema de traducir de una manera tan literal que se presta para errores o por malas interpretaciones. Entonces, bueno, aquí lo vemos como previamente dicho, entre mortal y un inmortal. ¿Y qué es eso, Diótima? Un gran espíritu, Sócrates, para el, eh, para el total de lo espiritual, por decirlo así, entre lo divino y lo mortal. Veamos esa cuestión de que ya no se habla de daimón como un espíritu más, sino un gran espíritu. Aquí ya esta traducción, que viene propiamente del griego, que lo voy a tomar el daimon megas, eh, lo correcto sí es traducir el daimon como espíritu, no el tipo de traducción espíritu como neuma, neumatos, que neuma es más como de aire, sino como eso que tiene un principio de movimiento que le hace ser, ¿verdad? Pero aquí ya se salvaguarda bastante lo que viene a ser el origen de la palabra, porque podríamos decir demon, a great demon, pero pues la traducción es incorrecta. Y pues las diferencias que nosotros vemos que saltan a la vista, ¿no? Decir de que sí, de que es un gran demon, un gran daimon, pero resulta que hay unas partes que no dan una claridad. Por ejemplo, la primera traducción y la última del rumano está usando una partícula indefinida, está hablando de uno más, pero demon mare
Podríamos decir de que aunque no tiene el un, y como no tiene el final ul en demon, demonul, como está luego shi este demonul, daríamos a decir de que se está refiriendo a uno en cuanto tal. No está usando el artículo definido, pero pues estamos hablando de uno, no es necesario. Que aunque es verdad que esta traducción era muy literal, sí que podríamos decir de que se quiere referir propiamente al daimon de Eros. Aunque es verdad que en el griego no se está usando un artículo, no se está diciendo ojo daimon megas. Pero bueno, ya son cuestiones de corte interpretativo. Que hace falta y es necesario ver la versión original, pero pues de algo ayuda bastante ver estos diferentes puntos de interpretación. Luego tenemos lo que vendría a ser el 204b. Dice, la sabiduría en efecto es una de las cosas más bellas y Eros es amor de lo bello, de modo que Eros es necesariamente amante de la sabiduría, y por ser amante de la sabiduría está, por tanto, en medio del sabio y del ignorante. Sinceramente, este fue el que más miga le encontré eh, por una forma de usar las palabras. Dice, bueno, aquí he añadido la primera parte de que dice untradevar, que significaría como verdaderamente. Con asterias en numero printe lucrurile, está mal escrito, perdón. Frumos shieros y este jubitor de frumos. After caeros trebuie să fie neapărat un iubitor de cunoaștere și ca atare la mijloc de cunoaștere și necunoaștere. Bueno, aquí ya encontramos bastante cuando decimos que, bueno, lo correcto que está aquí es Eros es el amante de lo hermoso, diría la traducción. Aunque una cuestión un poco difícil, ¿no? Perdón, está... Bueno, no, o sea, perdón, me he ido una línea antes, pero aquí está, Iubitor de Conastere, ser amante de la sabiduría, un amante de la sabiduría. Pero aquí dice que está en medio del sabio y del ignorante. Pero resulta que Kunoastere, Nekunoastere, sí lo puede referir a sabio ignorante, pero también se refiere a lo conocido y lo que no ha conocido, ¿verdad? Entonces es una forma que nosotros diríamos de cierta manera impersonalizada, ¿verdad? Ahora bien, aquí hay algo que es un poco curioso. La traducción en español dice que Eros es amor de lo bello. Es el amor de lo bello. Pero la primera traducción le está dando una personalidad. Es verdad que los participios no son personales, son impersonales, porque no da una especificidad, pero en cierta manera son personales en la medida en que otorga a un ente una capacidad de algo. Y eso aquí lo vemos, la traducción en español dice que es el amor de lo bello. Sí, pero poco y más dice. En cambio, la traducción en el rumano dice que es el amante de lo bello. La primera. Eh, Luego tenemos la siguiente traducción que dice: Stinsa parține de sigur grupei celor mai frumoase lucruri. La rândul sau Eros este iubire pentru tot ce-i frumos. Urmează cu necesitate că Eros este iubitorul Stinsei. Fiind deci filosof, el ia loc între cei ce știu și cei nu știu nimic. Bueno, aquí ya el cambio de palabras, cunoaștere a știu. Ya, bueno, aquí ya tenemos bastante tela. Vale, tengamos en cuenta, antes que nada, para decirlo, que las traducciones a veces varían dependiendo del tiempo y las palabras que están más en boga para usarlas, para dar una mayor facilidad. Pero en fin, aquí dice que bueno, entre las cosas más hermosas, la primera traducción dice. La segunda dice que está en el grupo de lo más hermoso.
La traducción dice las cosas más bellas, pero resulta que la primera traducción que está entre las cosas bellas, pero cuando usa Chelor mai fromase lo cruri, quiere decir que es lo más, es superlativo, no iba a decir imperativo, perdón, superlativo, es el superlativo de hermoso, de lo más hermoso, lo más hermoso. Ahí se encuentra el Eros. Y resulta que concuerda la traducción en español con esta segunda de Vichuska, que es el amor a todo lo que es formoso, a todo lo que es hermoso, a lo formoso, ¿verdad? Eh, Aquí resulta un poco curioso que usa un término muy actual, porque nosotros estamos usando que el amante de la sabiduría, que sería el Liubitor de Constanze, lo usa él, o el Liubitor de Liubitor Stinsey, el amante del conocimiento, lo usa luego aquí como Find Dech Philosoph, ser filósofo. Ya está usando un término que aunque nosotros podríamos encontrarlo propiamente en el griego, erota filósofon, einai, eh, es una relación muy grande de que el eros se encuentra por parte de aquel que es filósofo. No es amar la sabiduría en cuanto tal, no es decir que se ama la sabiduría porque sí, sino que se ama la sabiduría en razón de que se dedica a la búsqueda de ella. Esta traducción al parecer es la que va ganando puntos en algunos aspectos que los otros pues se les ha volado la pinza, por decirlo así. Înțelepciunea este desigur de rândul celor mai frumoase lucruri, pe de altă parte Eros reprezintă iubirea pentru tot ce frumos. Urmează cu necesitate că Eros are năzuința către înțelepciune, fiind de filozof, el se rânduiește între cei ce știu și cei ce nu știu nimic. Aquí ya dice que el filósofo se encuentra entre aquel que sabe y aquel que no sabe nada, que es el sabio y el ignorante. Bueno, diferencias que se encuentran en traducciones, hay que decirlas. No son errores de traductor, perdón, de corrector. No son de ese tipo de errores, son errores de escritura por la contaminación lingüística que se suele tener a nivel de pronunciación, a nivel de escritura. Por ejemplo, la traducción de Vichuska da a entender que ha usado textos latinos. El rumano es una lengua latina, pero quiero decir en el español, o bien si en el portugués, en el francés o en el italiano personalmente, o el catalán o el euskera. No los conozco, pero si la palabra filósofo o filosofía aparece con S y no con Z, como es el original rumano, ya es una contaminación. Ahora, una cuestión así como de curiosidad. Resulta que encontramos una palabra por ahí, la he visto. Ah, dinerundel. En el primer cuadro dice rundel con A y luego dice rundel con I. Resulta que más o menos después de la guerra, de la Segunda Guerra, eh, por cambios que se dan, una reforma lingüística, sinceramente no sé qué tenía que ver, se cambió a que prácticamente todas las palabras que tuvieran ese sonido como U se escribirían con A, cuando está entre medias. Pero cuando está al inicio, como puede ser Untradebar, tiene que ser con I. Una diferencia que pues, como para notar como una curiosidad. En fin. For wisdom has to do with the fairest things, and love is a love direct to what is fair. So that love must needs to be a friend of wisdom. As such, must be between wise and ignorant. Aquí dice que, bueno, prácticamente la sabiduría que tiende al amor, lo podríamos decir así, está dirigida, según el amor, a lo que es justo. What is fair. Okay, aquello que es justo. Razón por la cual, cuando se dirige a lo justo, el amor tiene que ser amigo de la sabiduría. Aquí ya está hablando de sabiduría, porque
Wise es la personificación de wisdom. Una curiosidad de darle personalidad o impersonalidad, que eso lo vemos aquí cuando se usa el Sofía. Esti, Gardetón, Calistón, Gesofía, Eros Destin, Eros Perito, Calón, Hoste, Anacaion, Erota, Filósofon, Einai, Filósofon, Deon, Tametaxi, Einai, Sofu, Kai, Amazus. Amazus es estúpido. Nosotros decimos ignorante, pero la traducción propia sería como idiota o estúpido, sinceramente. Como una curiosidad, ¿no? Pero nosotros lo suavizamos porque no queremos sonar tan fuertes. Aquí dice, en el 204c, tú creíste que Eros era lo amado y no lo que ama. Por esa razón me imagino te parecía Eros totalmente bello, pues lo que es susceptible de ser amado es también lo verdaderamente bello, delicado, perfecto y digno de ser tenido por dichoso. Entonces aquí ya vemos que Diotima le está reprochando que hay que tener en cuenta, esa era una actitud de Diotima dándole palos a Sócrates, porque Sócrates como que quería irse por un lado, pero que ya no, que venga, que no es por aquí, que es por allí. Pero bueno, aquí ya en las traducciones, la misma cuestión que había mencionado antes, cuestiones de usar formas verbales que dan a entender algunas de otras cosas. Depende, nosotros tenemos que ver la traducción en griego para poder entender esto. ¿En razón de qué? De que se pueda decir de que sí se debería usar esta o esta otra traducción en algunos términos. Entonces, tu credeai caeros hecha chiste yubit no chachi veste. Vanois que chadacha se parut che caeros este de promosete de serversita. Shikiara sha este kota vreme vorbin desprečeva care este coadevărat vrednic de iubire. Acel lucru este frumos jingaș fără cusur prea fericit. Prácticamente es la traducción igual a la del español, ¿vale? Y bueno, no tanto, hay que decirlo. Concuerda en la primera parte donde dice que era Sócrates quien creía que Eros era lo amado, aquello que es amado, chache y este yubit, no chache y este, y no el amante, y no aquello que ama, ¿vale? Eso sí está igual, ahí lo entendemos. Pero aquí ya hay una cuestión y es de que él decía que le parecía, bueno, Diotima dice que a Sócrates le parecía que él era totalmente bello, pero la primera traducción dice que era de una belleza. Aquí ya podemos entender de que, bueno, comienzan a variar un poco las traducciones, pero que depende, como he dicho, que tenemos que remitirnos a lo que viene a ser el griego original. ¿Por qué? Porque aquí es donde podremos dar claridad de a qué sería como lo más correcto. Porque la traducción primera en rumano dice que lo consideraba de una belleza perfecta. Totalmente bello, una belleza perfecta, podríamos decir que se relacionan. Luego dice que hay crees utcaeros y este yubit un ubitor. Aquí no hay una contraposición como se ve al principio o en el segundo, sino dice tú has creído que Eros es amado, un amante. No da muchos datos. Bueno. Hay crees utcaeros y este chel yubit no chel yubitor. Usar chel en rumano implica la misma cuestión que el superlativo. Cuando se usa con el adjetivo, pues se refiere al más. Pero cuando se usa en esta parte, se está refiriendo a una única persona. El que más, el que realiza esta acción a la perfección. Entonces diríamos que es un superlativo aplicado
a las operaciones de una persona. Eh, Traducciones que nosotros digamos curiosas, pues la segunda traducción que nosotros tenemos, que es la de Bichushka, se refiere a ser feliz, pero el usar praferichit, el pra, da a entender como que es una felicidad que está por sobre las otras que se puedan presentar. Entre una serie de acciones que nosotros realizamos que nos causan felicidad, pues resulta que la que está relacionada con Eros, con el amor, es la más. Es, es una pequeña diferencia que nosotros la podemos ver aquí. Por ejemplo, la terminación stone en macaristón viene de ser el superlativo. Macarios, que viene a ser lo que llamarían macareo, que viene del nombre Macario, es como feliz, alegre, ¿vale? Bienaventurado. Pero macaristón viene a decir el más. Una cosa que no se ve en la traducción de Bichuska. Y tampoco se ve en la traducción en español. Habla de ser dichoso, pero entonces no diría Macaristón, sino Macarión. ¿Qué hay Macarión? Y ya, ser dichoso. No, no más. Pero no da a entender ese hecho superlativo, exaltante que tiene que ver en relación con Eros. De ahí que bueno, que él supuso que el amado y no el amado era amor, era Eros, era el amor. Tenemos en cuenta esa traducción de que usan love, pero es Eros. Aquí ya pues prácticamente toca lo mismo. The love of Allah indeed is a truly beautiful, tender, perfect and heaven blessed. Vale, es lo mismo, o sea, eh, tiene la misma relación en las traducciones al rumano y en el español, a diferencia de lo que he dicho. Luego tenemos el texto del 204e que dice, bien dijo ella, imagínate que alguien haciendo un cambio empleando la palabra bueno en lugar de bello, ¿verdad? Te preguntará, veamos Sócrates, el que ama las cosas buenas que desea que lleguen a ser suyas, dije, ¿y qué será aquel que haga suya las cosas buenas? Esto ya, dije yo, puedo contestarlo más fácilmente, que será feliz. Y bueno, pues aquí ya vemos de que Diotima ya le está dando clases de metafísica, por decirlo así, con los trascendentales, intercambiando bueno por bello. Vale, esto es algo muy aristotélico, ¿verdad? Esto que estoy diciendo. Pero que ya tenemos aquí cierta luz de cómo se puede comprender que aquello que es bello sí o sí tiene que ser bueno, ¿verdad? Aquello que es bueno, que realiza un bien, tiene que portar cierta belleza en sí misma. Y la belleza es buena como, en cuanto tal. Entonces dice, Savedenunsa chai responde tu acum da căcineva un loc în frumosul cuvinele te-ar întreba, te rog să-mi spui, Socrate, ce anume dorește cel care iubește lucrurile bune? Socrate dorește să fie ale lui Diotima și ce se va petrece cu el după ce vor fi ale lui? Socrate, la asemenea întrebare răspunsul este mai ușor, va fi fericit. Bueno, entonces aquí ya como que una cuestión que dice en esa traducción y que en las otras concuerda, y es que dice, bueno, veamos, comienza ahí, que ella dice, bien, imagínate que sucede tal cosa. Entonces dice ya, bueno, veamos, resulta que, ¿qué le responderías tú ahora si alguien, cambiando de lugar lo hermoso con lo bueno, te preguntara, por favor, dime, Sócrates. Y aquí diríamos que prácticamente, ¿qué es lo que desea aquel que ama las cosas buenas? ¿Qué desea?
Ya vemos cómo cambia, ¿verdad? Eh, Porque las otras traducciones dicen bon y frumos. Bon, frumos. Bueno y hermoso. La diferencia de esto, de usar el artículo y decir bueno a decir el bien, es algo muy enfático. Bueno, pues puede ser cualquier cosa. Bueno, puede ser eh, una taza de té. Bueno, puede ser una lata de Coca-Cola, puede ser buena. Pero resulta que entre las dos hay una que sí procura un bien. Por decirlo así, son buenos en cuanto que existen, pero lo que produce el bien sería una taza de té a comparación de la Coca-Cola. De ahí como que la necesidad de hablar de que frumosul y vínele, lo bueno y lo hermoso. Una diferencia que nosotros vemos como para poder ir matizando qué es lo que nos quiere decir en este caso el profesor Petru Cretzia, que nos quiere dar el énfasis en lo bueno intercambiable con lo hermoso. Sí, sí, el bien por la hermosura. Entonces, pues, bueno, ya las traducciones en la manera de hablar, la diferencia es que, pues, según Cretzia, está pidiéndole el favor la persona a Sócrates, en cambio los otros le están interpelando, diciéndole Haide, que es como venga, ole, nosotros decimos ole, haga esto, en el no típico colombiano, más o menos así se traduciría. Entonces, venga Sócrates, dígame. Mm, Entonces es muy de la cuestión imperativa. En cambio el otro sí como que da a entender de que le está rogando, está clamando, está reconociendo que se encuentra un conocimiento en Sócrates tal que es difícil acercarse. En cambio los otros pues llegan a un punto en que están iguales que le mandan órdenes prácticamente. Entonces dice, Hay de Sócrates, poneme, chine y veste, chele une, che y veste y él. Entonces, según esa pregunta que viene a ser lo mismo, eh, ¿a quién que ama lo bueno? ¿Qué ama? ¿Qué ama él? Y aquí vemos que relacionan las demás traducciones, las otras dos, eh, relaciona mucho lo que viene a ser ayubi, que es el verbo amar en rumano, con bra, abrea, que es querer. Mm, Doreste es más de desear, es más de presentar el deseo. Brea es como de querer. El Doreste diría, usándolo, pues yo desearía ir a Polonia el otro año en verano, ¿verdad? Estoy expresando esa duda que se presenta ante aquello que me viene que no sé si se realizará o no. En cambio, el Brea es más como que yo quiero ir a Polonia el otro año. Sí, también el adori se puede traducir como querer, pero si lo quisiéramos pasar al español, yo quiero ir allá a tal lugar, yo deseo ir, es la traducción más propia. Ah, ya luego tendremos que usar otra forma verbal para poder expresar lo mismo, expresar el deseo, pero propiamente lo que viene dentro de adori es anhelar ese anhelo deseoso, ¿vale? Entonces ahí está la cuestión. Lo otro es de que la traducción dice en español y la primera en romano de Crecia dice que aquel que haga suya, que haga para él las cosas buenas, será feliz. En cambio, resulta que en las otras dice que el ser o siendo él le deviene la felicidad, le llega, se vuelve. Son unas variaciones que se pueden encontrar. Entonces, pues, resulta que las primeras nos dice que quien llegue a este punto alcanzará tal cosa en futuro. Pero dice el otro de que quien las alcance se volverá.
Entonces, las primeras, el va y el será feliz, nos dice que va a llegar, es algo más externo, es ad extra. En cambio, el devine fericit, finca y el devine fericit, prácticamente nos viene a decir que se transformará, se hará feliz. Que las traducciones propiamente, la primera y la segunda, la primera en español, la primera en rumano, la que es en inglés, concuerdan más en este punto con el griego, que sería Hoteu daimonestai. He will be happy. Será feliz. Ese devine sí que se puede usar, pero habla más de la cuestión de en un tiempo en que se está realizando algo, en la medida en que yo realizo esto, voy a llegar a tal punto y voy a recibir tal cosa. Esa es como que la diferencia que hay. Luego dice, tú sabes que la idea de creación, poiesis, es algo múltiple, pues en realidad toda causa que haga pasar cualquier cosa del no ser al ser es creación. De suerte que también los trabajos realizados en todas las artes son creaciones y los artífices de estas son todos creadores, poietai. Aquí hay que tener en cuenta que el único que va a tener en cuenta la traducción y lo que quiere decir el griego va a ser Cretia y va a ser la traducción del tomo 3 de Gredos. ¿Por qué? Dice, ¿sabes? Cuando decimos creación, entendemos que entendemos eso de muchas cosas. De hecho, todo aquello que hace que algo pase, es algo que llegue a pasar del no ser en ser al ser, ¿verdad? Está como en aquello de decirse que es hecho creación, ¿vale? Que solo podemos decir que todas las artes y bueno, casi viene a ser sinónimo, entonces dejémoslo como artes, son formas de creación y que aquellos que se encargan de realizar este arte, Ondeletnichesk, cuyales son kutots creatori, son creadores. Entonces los que se encargan de realizar las artes, los trabajos también se realizan todas las artes y quienes son artífices de estos se llaman creadores. Ahora, aquí resulta muy curioso y es que por un error, digámoslo así, es verdad que posteriormente con Diótima se va a hablar de la cuestión del poeta y la poesía, que aunque esto es un aspecto de la multiplicidad en la creación, no se le llama creación, sino que se le llama poesía, y al que realiza esto no se le llama creador, se le llama poeta, se le asigna un nombre cuando hablamos de un ámbito específico, ¿verdad? Entonces, pues aquí ya hay una curiosidad y es que poiesis lo relacionan con poesía y poietai con poets en romano, que sería poetas. Shtika vorba poiesis arata multe. Muestra mucho. Astfel poiesis este tota pricina, porque que esternește de un lucru que se traca de la historia de nefinza la hecha de existencia. Que pasa del no ser a la existencia, ¿vale? Ya aquí hablamos de que en la primera traducción, en la que es en español, la que es en romano, concuerda lo mismo, de pasar del no ser al ser. Y aquí en estos otros textos, en el de Ficino y en lo que viene a ser de Bichuska, ya se está hablando de no ser a la existencia. ¿Vale? Bueno, el de Bichuska, porque él habla del no ser a la existencia, pero el de Ficino sí habla del ser y el no ser, la contraposición que hay. Porque propiamente no ser no implica que exista, que no exista. Es decir, nosotros hablamos de entes reales y lógicos, para que entendamos esto. Si yo considero que este esfero existe, este bolígrafo es un ente real, porque es constatable por medio de los sentidos, porque tiene un color, tiene una forma, tiene un aroma, si quisiera pasarle la lengua tiene un sabor, si pudiera hablar pues tiene un sonido que emite. Todo lo que podemos captar por los sentidos nos dice que eso es un ente real.
Pero resulta que yo quiero hablar del unicornio, pues el unicornio no existe. Un caballo con un cuerno, y si quiero decir que tiene múltiples colores o cosas así, evidentemente no existe, no ha existido y nunca existirá. Pero en mi cabeza existe. Pues resulta que es un ente lógico, ¿vale? Entonces hay que aclarar como que este punto al hablar del no ser y de la existencia, porque no necesariamente algo que nosotros no consideramos que no es real, realmente hablando, no significa que no sea lógicamente o mentalmente hablando, ¿vale? Es una pequeña explicación de esto que surge como una curiosidad, como un dato que se presenta, ¿no? Pero pues ya resulta que, bueno, nosotros nos hemos dado cuenta que habla de la poiesis, pero si nos damos cuenta en la traducción de Vichuska y la traducción solo ella, o sea, es cuando nos habla de que estas técnicas son poesía, pero entendamos que Vichuska lo hace a modo de diálogo, por eso el nombre dialoguética, dialogulética, el diálogo ético, porque aquello que escribió Platón lo vuelve verdaderamente un diálogo, pero no por ello pues se deberían tomar estas licencias, porque claro, el tomar esta licencia da pie a seguir justificando lo que hizo la traducción de Ficino, ¿vale? Ese es el problema, que la traducción de Ficino, eh, bueno, no Ficino en cuanto tal, ¿no? No vayan después a querer matarme o algo así o mandarme a crucificar, no, sino la traducción que nosotros diríamos de Papacostea, se toma esta licencia de relacionar los poietai con los poets, que serían los poetas, y no tiene nada que ver, sinceramente. En el sentido en que después explica Diotima, sí, pero hablando originalmente en el texto no se hace referencia a ellos. Y aquí lo vemos. También sucede en la cuestión del en inglés. Does you know that poetry is more than a single thing? For of anything whatever that passes from not being into being, the whole cause is composing or poetry. So that the production of all arts are kinds of poetry, and their craftsmen are all poets. Entonces, es verdad que hay una similitud, es un juego de palabras, pero aquí ya se está refiriendo a aquello que se hace y a aquel que hace. Si lo habláramos en rumano diríamos como el poiesis ceicha fost facut, aquello que fue hecho, sí, y en el poietai diríamos eh, mm, persona, persona este facatorul, aquel que es el hacedor, ¿verdad? Entonces aquí ya vemos esto, de que dice, oisoti poiesis esti topoli, hegarto yek tu me ontos eisto, onionti hotun, aiti apasa esti poiesis. Hoste kayaio, hypo, pasaistais texnais, ergasiai, poieseis eisikai, o oig, tuton, dimiorgoi pantes poietai. Demiurgoi, perdón. Demiurgoi pantes poietai. Entonces, aquí ya vemos como que... Sí, claro, aquí ya usa el demiurgo, que se refiere a aquel que hace, pero poietai, propiamente, si lo tomamos de poiesis, no lo deberíamos relacionar con eso, sino con hacer, con creación. ¿Por qué? Porque de aquí viene el verbo poieo, que es hacer en griego. Entonces tenemos ya luego el 211c, que ya es para finalizar esto que dice, empezando por las cosas bellas de aquí, sirviéndose de ellas como de peldaños, ir ascendiendo continuamente, en base a aquella belleza de uno solo a dos y de dos a todos los cuerpos bellos y de los cuerpos bellos a las bellas normas de conducta. Pues bueno, esta es la escalera ontológica, diríamos, para comenzar a ascender, a trascender, diríamos. Se comienza con lo bello que conocemos, pero luego nos vamos trasladando a lo que sigue siendo
bello. Ya luego habla de contemplar prácticamente la belleza que se halla en los cuerpos, ¿verdad? Prácticamente es eso, o sea, ver lo que está aquí, en este mundo, en este plano inmanente, y luego trasladarnos a la belleza de los cuerpos. Hemos encontrado en la realidad, en los objetos, una belleza. Ahora vamos a ver la belleza que encontramos en los diferentes cuerpos, en los diferentes elementos, diríamos. De ahí ya luego diríamos que nos lleva a un plano superior que es las normas de conducta. Entendamos que si vemos aquí las influencias órficas, estas influencias órfico-pitagóricas, porque ya esta relación del uno y 2 ya es algo muy del platonismo posterior en orden a la trascendentalidad. Y ya luego hablamos de estas normas de conducta, nos da a entender ese valor órfico, de ese comportamiento moral necesario para poder salir de ese ciclo de reencarnaciones que se suelen dar, que de las que se suelen hablar, como de ese retornar otra vez al origen e irse purificando. A eso se refiere. Entonces, decimos, pornind de la frumuseț le din lumea noastră aperitoare și vrem să ajungem la frumusețe. Urcăm necontenit treapta cu treapta, de la un trup frumos la doua, de la doua la toate, și la trupurile frumoase, la faptele frumoase, apoi de la acestea la învățăturile frumoase. Aquí ya hay una curiosidad y me voy a tomar la molestia de buscar este término en un diccionario. Es la última, Ondelet Chirile. ¿Por qué? Porque va a ser muy curioso esta traducción. En el español se nos habla de normas de conducta. Vale, la traducción en griego dice epideumata. Entendamos que en el griego, igual que en el latín, la forma femenina, diríamos nosotros, en el plural, o bueno, el neutro plural, más bien, que parece un singular femenino, en nominativo, quiere decir todas las cosas, ¿vale? Entonces, si tenemos la palabra omnes, omnus, omnis, en latín, si decimos omnia, decimos todas las cosas, ¿vale? Sin tener que decir res omnie, o bueno, la versión plural de res más omnie no es necesario. Con decir omnia se entiende todas las cosas sin necesidad de usar res. Lo mismo sucede con pas pasapam, que es el paradigma de los tres géneros de todo. Pero resulta que panta quiere decir todas las cosas. Ahora bien, todos los que terminan en ta, cuando se refiere a los plurales, quiere decir de todo. Quiere decir que abarca toda la realidad. Resulta que, bueno, vamos a ver, ya encontramos de qué se refiere ese término a ocupaciones, el término en rumano que habíamos dicho. Ahora bien, vamos a ver la traducción así ya para poder terminar esta parte, ¿verdad? Ya terminar este trabajo. Dice por ende de Formoset y la Lumen Nostra, ya lo hemos leído, ¿verdad? Que es esa trascendencia del cuerpo, de lo hermoso a lo segundo, a lo dos, que esto prácticamente es una jerigonza platónica, es un enredo leer esto, ¿verdad? De que bueno, y que solo de uno, de una a dos y de dos a los cuerpos y de los cuerpos tal, es un poco cansino, ¿verdad? Tenemos una cuestión aquí, es que dice un vatsaturile. Luego tenemos preocuparile. Y luego undeletnichirile. Undeletnichirile. Bueno. Resulta que veamos las siguientes traducciones. Si nos damos cuenta, comenzando ya ya hay una diferencia de traducciones.
¿Por qué? Porque todos usan verbos menos la segunda. Eso lo vemos aquí. Beginning, arhomenon, empezando, sonchepen. Pornind es también un verbo impersonal. Aunque también se traduce como desde, ¿verdad? Pero se diría comenzando. Entonces, pues, ¿qué sucede? Que está usando una forma impersonal tanto en español como en rumano la primera traducción, como en inglés, como en griego, ¿verdad? Son formas impersonales. ¿Por qué? Porque son participios. Bueno, en español diríamos que es un gerundio, en romano sí diríamos que es un participio, en inglés un gerundio tipo ing y en griego un participio de presente. Resulta entonces que decimos en estas traducciones que se refiere a una manera impersonal. ¿Por qué de una manera impersonal? Porque prácticamente esto se lo está dejando a cualquiera que le llegue, digámoslo de esa forma. Entonces, resulta que en las otras traducciones se está diciendo, tanto en la de Ficino como en la de Vichuska, dice Sonchepen. Sonchepen es prácticamente el sa, como hemos dicho, es el conyuctivo. En romano también tiene la función de ser exhortativo, al igual que en el español, ¿verdad? La función del subjuntivo en español es exhortativa, también en el rumano. Pues entonces dice que empecemos. No es un futuro que le haya faltado la O o sonchepem, no. Sonchepem es que empecemos por amar eh, las cosas de aquí. Frumusetile de aici. Frumusetile de aici. Pero resulta que pornind de la frumusetile din lumea noastră. Las traducciones aquí ya concuerdan de aici con cosas bellas de aquí. Frumusetile de aici. En cambio, la traducción de Petru quiere dar una imagen un poco más general. La visión de Cretzia nos habla de la visión de todo lo que contemplamos que existe, de toda la realidad, ¿vale? Eso es una pequeña diferencia que pues como para tener en cuenta, ¿no? Resulta también curioso, que eso lo vamos a ver aquí, Romenon, apenas caído de panta toca la sómata. Resulta que sómata, que viene de soma, es cuerpo. La traducción más correcta vendría a ser la de corpori, el tercer recuadro. La traducción de Vichuska es como la más acertada en este sentido. ¿Por qué? Porque resulta que las otras nos están hablando de la cuestión de la carne. Lo traduciríamos así: trup es carne. No se entiende como cuerpo del todo, depende del contexto evidentemente, pero propiamente hablando en su principio se refiere a la carne. Ya estamos hablando de la materialidad. Aquí que nos está diciendo, aunque Vichuska nos está hablando de que es a partir de la belleza que se puede encontrar en los cuerpos que se llega a lo más bello, el hablar de los cuerpos ya está hablando de que sí, estamos hablando de lo físico, pero es que necesariamente en ese cuerpo hay algo. Ya sabemos que Platón habla desde una teoría dualista, de una separación del alma y cuerpo, que están como que intentando trabajar pero no se complementan. Entonces, en cambio, la traducción de Ficino, que hizo Papacosta, y la que hizo Cretzia, nos está hablando ya más desde la carnalidad, que no se asemeja propiamente a la traducción original griega, porque si quisiéramos hablar desde la carne, como sería en trup, si lo quisiéramos desde un sentido literal, no usaría soma, sino usaría sarx. Esa es la cuestión. Sarx también es carne. Se traduciría como cuerpo, pero se refiere más a la carne, como lo refieren estas traducciones. Ahora, algo curioso y es que en español se nos habla de normas de conducta.
pero en rumano se nos están hablando de observancia. Bueno, nosotros diríamos, sí, observancias también. Indelectiniricele, perdón, indeletnichirile, se traduciría como también por eso. Pero difiero, sinceramente. Tiene esa acepción para observancias, pero resulta que hay una mucho más afín, sinceramente, que se las digo, la acabo de consultar, que es ocupaciones. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que se nos está hablando de... A ver. Se nos está hablando prácticamente de que se comienza y se pueden llegar hasta observaciones, hasta las observancias, ¿vale? Eso se refiere como a esas normas. Pero resulta, si tenemos en cuenta, que en español sí se nos habla de normas, pero también se puede llegar a traducir como conocimientos. Un valsaturile es conocimientos, aprendizajes, preocuparile nos suena preocupaciones, aquello que nos preocupa, que es hermoso, que es trascendente, diríamos. Y luego a las ocupaciones. Y es el mismo pasaje. Entonces quiere dar esa relación de cómo las normas, en orden a estas traducciones, ¿no? Y a las observancias, cómo es que lo normativo llega a un punto en que se puede relacionar con lo que se ha adquirido. Aquello que nos mueve a seguirlo adquiriendo y en el contexto en que se realiza esta acción. ¿Verdad? Pues bueno, no siendo más, yo creo que esto es como para poder entender un poco las diferencias que se pueden encontrar a la hora de hablar de un texto. Evidentemente son varias. Podemos encontrar muchísimas por palabras muy pequeñas que nosotros podemos encontrar y que nos puede parecer algo insignificante. Nos puede parecer como que una tontería, nos puede parecer algo así como no es necesario, no tiene sentido, ¿verdad? Pero pues vale la pena como ir haciendo este estudio a partir de el poder tomar varias versiones y poder compararlas. Algo que no mencioné aquí, pero lo mencioné al principio, cuando es entre lo que es frumos y lo que se diría como yubit. Aquí lo vemos, o sea, cabe como mencionar, ¿no? Que frumos es aquello que es hermoso, ¿verdad? Pero resulta que yubire se refiere a lo amado. Entonces aquí resulta que ya estamos haciendo las relaciones finales en estas traducciones, aunque las traducciones nos hablan de belleza, tender a la belleza, pero no nos habla de tender hacia lo que se ama. Interpretaciones que se suelen dar que nosotros no las encontramos. Ya esta es la cuestión de ver cómo a partir de ciertas influencias interpretativas podemos llegar a traducir, pero ¿cuál es el problema? Que se puede llegar a perder el sentido original del texto. Espero que tengan una buena semana. Les deseo lo mejor, que en esta época de la pandemia pues sigan teniendo paz en sus hogares, que se logren conservar, que nos cuidemos, que podremos salir de esto. Muchas gracias.